tengan ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir con nuestra escritura a la epístola, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 14, el verso 40, que es el último versículo de primera de Corintios 14. Me da gusto estar una vez más entre ustedes, saludarles, verles. Y en esta mañana vamos a comenzar la escuela dominical. Vamos a tomar otra faceta de esas tres en las cuales hemos dividido y vamos a comenzar a hablar acerca del orden. Y en esta mañana quiero hablar un poquito acerca de lo que es el orden de la iglesia, comenzando de algo muy básico. Primera de Corintios 14:40. ¿Lo podemos todos decir, hermano, en voz alta? ¿Ya lo tienen? ¿Todos tienen sus escrituras? Dice: empero hágase todo decentemente y con orden. Lo decimos una vez más: empero hágase todo decentemente y con orden. Tome su asiento. En esta mañana voy a hablar un poquito acerca de lo que es el orden de la iglesia. Y bueno, me llamó la atención la palabra decentemente. Y esta palabra en el griego es una palabrita que es esquémonos, que significa en una manera apropiada. O sea, hagámoslo todo de una manera apropiada y con orden. Ahora mire, a diferencia de casi cualquier denominación donde la gente no guarda ninguna reverencia en el edificio de iglesia, Dios ha establecido un orden de adoración para su pueblo a través del mensaje. Esa es una de las cosas, no que porque uno quiera ser diferente, sino esa es una de las cosas, de las tantas diferencias que hay, tan solo en eso, en lo que es el orden de la iglesia. Ahora, pero tenemos que comenzar con un principio básico, o con el principio básico, que es la asistencia a la iglesia. Porque si no hay gente que asista a la iglesia, bueno, no hay iglesia. Porque el profeta dijo que la iglesia no son las paredes, no es el edificio. La iglesia son las personas que asisten regularmente. Ahora mire, Dios ha establecido un orden. Esto viene desde luego, desde el mero principio. El profeta nos dice que en el crepúsculo, en la tarde, cuando Adán terminaba de hacer sus quehaceres, porque la Biblia dice que Dios lo puso en un huerto para que lo labrase y lo cuidase. Entonces Dios le dio a Abraham una mayordomía. Le dijo: Abraham, tú vas a dividir tu tiempo, en la parte del día tú vas a estar trabajando en el huerto, y en la noche, en la tarde, nos vamos a reunir. Ahora, esto es algo maravilloso. Mire, por eso el profeta dijo: ¿por qué no somos una denominación que el atardecer, en el crepúsculo de la tarde, hay algo en cuanto a adorar a Dios? Porque era la manera en la cual Dios se congregaba con Adán y Eva en el principio. Entonces, el congregarse no es algo privativo ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, sino que esto nos lleva hasta el huerto del Edén. Después de que Adán terminaba sus labores correspondientes a ese día, se reunía con Eva y el Señor venía y los visitaba. Ahora el profeta nos dice que ellos tenían su catedral en los bosques. Había un cierto lugar en el cual Dios siempre se congregaba con Adán. Por eso, mire, una de las características de que una persona comienza a dejar el primer amor, digo el profeta, bueno, primeramente comienza a hacer cosas que no hacía antes. Y una de las cosas que hace que no hacía antes es que se deja de congregar. Claro, muchas veces esto no viene, que de pronto el hermano que venía constantemente de pronto desaparece de la iglesia, aunque muchas veces eso llega a suceder, pero la persona lo va haciendo paulatinamente. Y entonces, ahora esa es una señal, no solamente para el Señor, no solamente para la persona misma, sino aún para la iglesia. Ahora, nosotros no creemos que nosotros tengamos que forzar a la gente a venir como un pase de lista, como en el ejército. No, si nosotros vamos a venir a la iglesia, tenemos que hacerlo de corazón, porque es la única manera que Dios acepta el sacrificio. Porque nosotros venimos para dos propósitos, bueno, para tres. Primeramente, tener compañerismo con Dios, escuchar su palabra, pero también venimos, así como en el Antiguo Testamento la gente se congregaba para ofrecerle sacrificio a Dios, nosotros, dijo el apóstol Pablo, venimos a ofrecerle sacrificio a Dios, fruto de labios que confiesen su nombre.
Entonces, cuando una persona deja el primer amor, esa es una característica que es palpable. No necesita uno ser muy espiritual. La persona, para poder reconocer, detectar eso, la persona poco a poco se va alejando. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque hay cosas que la están atrayendo. ¿Sí me explico? Por eso, mire, si usted realmente sabe lo que es el primer amor, usted sabrá cuándo. Si nunca, usted sabe, porque también puede suceder eso, que hay gente que nunca tuvo un primer amor. ¿Cómo podrá saber cuándo lo ha dejado? Pero si usted realmente ha tenido una experiencia con el Señor, cuando usted recibe el Evangelio, entonces usted entra en esa etapa del primer amor. Ahora, esa es una de las primeras cosas. Comienza a dejar de congregarse, hermano, y eso no es, usted sabe, no es propio del siglo XX, esa es la naturaleza humana desde el principio. Cuando el hombre cayó, dejó su primer amor. Ahora el profeta nos dice que ellos se congregaban, así lo llama él, en una catedral en los bosques. Al decir una catedral, yo no me imagino una basílica, cosas así, no. Era, usted sabe, en el crepúsculo de la tarde, entre los árboles, ahí es donde Dios bajaba. Ahora, yo no creo que cada vez Dios escogía un sitio distinto para congregarse con Adán. Ellos sencillamente sabían que había un lugar, un solo lugar en el cual Dios se congregaba, se reunía con ellos. Pero cuando el hombre pecó, dice la Biblia que se escondió entre los árboles. Mire, esa es la peor trampa que el enemigo le puede tender a cualquier persona. Cuando la persona peca, lo primero que hace es tratar de alejarse de la iglesia. Cuando estar allá afuera no le va a hacer ningún bien. Eso fue lo que hizo Adán. Aquella catedral que Dios le había provisto, el Señor no lo encontró allí. Por eso es que el Señor andaba entre el bosque diciendo a Adán, ¿dónde estás tú? No porque Dios no lo supiera, Dios es omnisciente. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Dejó la iglesia, dejó aquel lugar donde él sabía que era el lugar que Dios se encontraba con él para andar buscando entre los árboles. O para estar entre los árboles. Y a su vez, porque no crea usted que porque el hombre pecó en el principio eso lo hizo un inconverso o un agnóstico. No, Adán había probado lo que era estar en la presencia de Dios. Así como hoy en día alguien que realmente ha probado lo que es estar en la presencia de Dios sabe que hay una diferencia. Quien nunca lo ha probado, pues dirá, no, es lo mismo. Es lo mismo estar aquí en esta iglesia que ir a la iglesia bautista con los testigos, con los mormones. Es lo mismo. Y sabe que hay gente que no encuentra diferencia a estas alturas todavía. Pero alguien que realmente ha probado la presencia de Dios sabe que sí existe una diferencia. Adán lo sabía. Pero entonces en su condición caída, ¿qué es lo que hace? Él busca una religión. Ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de una religión con expiación en ella, el asunto es que la religión que Adán se buscó no tenía expiación en ella. Ahora, eso es en el principio. Ahora, ¿qué es lo que hacía? La gente dice, todas las religiones son buenas. No es cierto. ¿Qué es lo que hace? Que una religión tenga expiación en ella, que tenga aquello que hace expiación. Y la expiación no lo hace un buen predicador, ni un buen edificio, ni una buena confraternidad. La expiación la hace la sangre del Señor Jesucristo. Porque es lo único a través de lo del cual el hombre puede estar en compañerismo con Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios estableció, desde luego ellos al estar en Egipto, el pueblo de Israel, usted sabe cómo hoy en día cuando una persona está en el mundo, muchos de ellos se vuelven agnósticos, incrédulos, etcétera, nunca buscan a Dios, porque es la naturaleza propia del hombre. El profeta de Dios nos enseñó que Israel mientras estaba en Egipto era el pueblo de Dios, pero cuando salieron de Egipto se convirtieron en la iglesia de Dios porque fueron los sacados. Eso es lo que quiere decir iglesia. Ahora, estando en el desierto, aun cuando no estaban en su destino final, el cual era Canaán, Dios les proveyó una manera temporal de un lugar provisto por Dios para la adoración. Y ese lugar era el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que lo construyera. Ahora, mire, esto es básico e importante.
El tabernáculo, para comenzar, constaba del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Al atrio tenían acceso aún hasta las mujeres. ¿Por qué? Porque en el atrio es donde estaba aquel tazón, donde se hacían los sacrificios, donde se mataba la vaca bermeja y sus cenizas eran depositadas en aquella agua, que era el agua de purificación o el agua de separación. Cualquier persona podía tener acceso a eso. Pero ¿qué tal si alguien hubiera buscado una vía alterna y hubiera dicho, no, yo no necesito ir al tabernáculo para poder expiar, lo puedo hacer aquí en mi tienda? A mí que Dios es omnisciente. Claro que Dios es omnisciente, pero Dios tiene principios en su palabra. Y uno nunca, como dijo el profeta, nunca debería de, hermano, dijo él, nunca debería uno de bajar a Dios a nuestro nivel de pensar. Dijo, deberíamos de elevarnos al nivel de pensar de Él. Esa es la gran diferencia. Que a veces queremos hacer a Dios, queremos hacernos una religión, una adoración a nuestro gusto, cuando realmente tenemos que ajustarnos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, no había manera en el Antiguo Testamento en lo cual una persona pudiera ser expiada a menos que fuera a los términos que Dios había dicho. Eso es verdad. Nadie, absolutamente nadie, bueno, creo que se fue la luz. Absolutamente nadie podía ir, o a ver si alguien no le está manipulando ahí. Absolutamente nadie podía tener expiación a menos que llegara a los términos que Dios había provisto. ¿Y cuáles eran esos términos? Ir al tabernáculo de congregación o de reunión, como dice la Biblia. Ahora, ¿para qué era? Bueno, el Señor así lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Bueno, precisamente para eso, para que la gente se reuniera allí. Y entonces el sacerdote pudiese ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Eso es en el Antiguo Testamento. Después, desde luego, el tabernáculo dejó de ser un tabernáculo, el cual era un edificio, digamos de así, un armazón que era cubierta, bueno, tenía de pieles, tenía cortinas, etcétera. Pero siendo que ellos iban por el desierto, usted sabe, no es un buen lugar para construir. Aún Jesús nos dijo la parábola de aquel que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la peña. ¿Por qué? Bueno, el desierto, todo lo que usted encuentra es arena. Y mire, la arena es una de las cosas más engañosas que puede haber. Usted el día de hoy puede ver una gran duna de arena y entonces de pronto en la noche puede haber un viento y aún si usted clava una estaca para ponerla como una referencia, el día de mañana ya no la encuentra. ¿Por qué? Porque el viento se la llevó. Ahora esto nos habla de algo aún a nosotros. Por eso, después vamos a hablar de eso, lo que es ser una columna de la iglesia. Y las columnas de la iglesia no son esas. La columna de la iglesia es el pueblo, la gente, que no tiene que ser siquiera un predicador o un diácono, un síndico, lo que sea, pero que con su presencia han estado respaldando la causa por años. En lluvia y en sol, en frío y en calor, en cualquier circunstancia ellos están en el puesto de deber. Como aquel negrito que habla el profeta, que no sabía leer la Biblia y que le decía, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Qué llevas ahí? Bueno, llevo una Biblia. Bueno, oye, si tú no sabes leer, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿A qué vas a la iglesia? Y dijo, bueno, yo quiero demostrarle a la gente de qué lado estoy. Entonces es algo importante, porque ese es uno de los principios básicos, hermano. El venir a la iglesia, a congregarse constantemente. Y mire, quiero decirle, con congregarnos no le estamos haciendo un favor a Dios, nos estamos beneficiando a nosotros mismos, ni siquiera al ministro. Es un beneficio para nosotros mismos. Ahora, después tuvieron, ya cuando entraron a la tierra, tomaron posesión de la tierra, David recibió la inspiración de hacer un tabernáculo para el Señor. O un templo, mejor dicho. Sabemos que el Señor le dijo que no, que él había derramado mucha sangre, que iba a ser su hijo Salomón quien construyó ese templo. Ese templo, el profeta dice, ahorita mire, recuerdo una cita que una vez encontré, el profeta dijo que ese era el mero corazón del pueblo judío. Dijo el profeta que, usted sabe por qué ellos cada año tenían 7 fiestas que celebraban. Dijo el profeta, ¿qué expectativa era para cualquier judío saber que se estaba acercando la fiesta? Porque ellos iban a ir a Jerusalén.
la cual en la antigüedad era conocida como el centro del mundo. Pero realmente Jerusalén fue aquella ciudad que fue escogida por Dios para que el pueblo, y ustedes saben, la palabra Jerusalén viene de dos palabras, una que es Jebús, que era el pueblo de los jebuseos, y Salem, que es Shalom, paz. Por eso hoy en día es llamada ciudad de paz. Ellos ni siquiera la construyeron, esa ciudad la tomó David, pero dentro de la predestinación de Dios estaba que iba a ser el lugar el cual iba a ser reconocido mundialmente, digamos, incluso hoy en día. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablábamos sobre un temita, el cual decíamos que del cambio de nombre, cómo es que hoy en día no hay un país que se llame Jacob? Pero cuando Dios le cambió el nombre, Dios honró tanto ese nombre que hoy en día debajo del cielo hay un país que se llama Israel. Ahora, y ese era el lugar en el cual ellos se reunían para adorar, ya en el tiempo de Jesús. La Biblia dice que ellos tenían sinagogas. Y dijo el profeta, la sinagoga, dijo en las edades de la iglesia, la sinagoga en sí no era el edificio. La sinagoga era la congregación. Por eso cuando en Apocalipsis habla de aquellos que eran parte de la sinagoga de Satanás, no es, usted sabe, no es que fuera un edificio que fuera dedicado al diablo para que Dios lo pudiera vislumbrar o ver como la sinagoga de Satanás. Era un grupo que estaba allí. Eso es lo que dice el hermano Ran en las edades de la iglesia. Pero mire, cuando en el tiempo de Jesús, los judíos, de acuerdo a la ley de Moisés, se congregaban regularmente los sábados. ¿Por qué? Porque el sábado era el día de reposo. Hoy en día al profeta de Dios le preguntaron que cuál era lo correcto, si congregarse el sábado o el domingo. Usted sabe, en la iglesia que son los adventistas del séptimo día, y ellos reclaman y dicen que pueden probar con la Biblia, lo cual para ser franco no lo pueden probar, que el día del Señor es el sábado. Ese día fue dado para un tiempo específico y para un pueblo específico. ¿Por qué? Mire, eso con una deducción lógica uno sabe ¿cómo está esto? Mire, el sábado, el sabbat, comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. ¿Cómo podía un judío, vamos a suponer que en aquellos años se hubiera descubierto este continente? Ahorita, ¿qué son aquí las 10 de la mañana? En Israel ahorita son las 5 de la tarde, o sea, hay un cambio en el uso de horario, quizás son las 5 o 6 de la tarde, quizás las 7. ¿Cómo puede una persona atinarle en el horario para saber a qué hora se debería de congregar? Por eso Dios el sábado lo instituyó para una sola nación y para un tiempo específico. El hermano Branham dijo que había una gran diferencia. Mire, y esto es importante, porque Jesús mismo vino a ser, perdón por usar esta palabra, el ministerio de Jesús vino a ser el parteaguas de la historia. Por eso hoy en día usted en el mundo no encuentra un antes de Mahoma y después de Mahoma, un antes de Confucio y después de Confucio, un antes de Buda y después de Buda, pero sí encuentra un antes de Cristo y después de Cristo. Aún los musulmanes, aquellos que reniegan y niegan de la persona de Jesucristo, se tienen que ajustar a la horma, porque Dios lo estableció. Ahora, ellos, usted sabe, el hermano Brennan dice dice, los judíos, en la iglesia primitiva había una diferencia entre los cristianos y los judíos ortodoxos. Y esa diferencia era el día, la marcada el día en el que ellos se congregaban. Dice, los que no aceptaron a Jesús, ni querían tener que ver nada con Jesús, se congregaban el sábado, mientras que los cristianos se congregaban el domingo. Ahora, esto tiene su razón de ser. Mire, por eso, hablando del sábado, Jesús mismo lo crucificaron a él por dos cosas: por quebrantar el sábado, o esas fueron las acusaciones, y por hacerse llamar el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús deliberadamente sanó el sábado, recogió espigas el sábado, etcétera, etcétera? Eso para los judíos, hermano, era, usted sabe, era un insulto, era una blasfemia, era, usted sabe, hacer a un lado el mismo mandamiento de Jehová. Pero ¿por qué Jesús lo hizo? Él mismo lo dijo, porque Él era el Señor del sábado. Pero aquí hay algo importante que el profeta nos vino a revelar.
En el sermón del monte de Mateo 5, que todos hemos leído, las bienaventuranzas, parecía que, hermano, esto es maravilloso, parecía que él hubiera congregado a la gente, se hubiera ajustado al patrón que los judíos tenían, que era el sábado. Pero el profeta de Dios nos dijo en el mensaje, creyéndole a Dios, que el sermón del monte fue un domingo por la mañana. Escuche, ahí desde ese momento, desde el mismísimo principio del ministerio de Jesús, él sin decirle nada, sin ir a tomar espigas todavía el sábado, sin sanar el sábado, y cada una de esas cosas, como cuando ahí sanó aquella persona del estanque de Betesda, sin decir una sola palabra, pero con congregar a la gente el primer día de la semana, eso estaba diciendo algo. Y quiero decirle, la Biblia dice que los discípulos estaban congregados el primer día de la semana después de la muerte de Jesús. Pero mire, yo quiero llegar a esto. Uno piensa que a veces uno como cristiano puede estar o puede tener, por el hecho de ser don fulano de tal o doña fulana de tal, privilegios más altos que los que Dios tiene. No. A mí me alegra eso. ¿Por qué? Porque Jesús fue nuestro ejemplo. La Biblia dice que al menos José y María lo instruyeron a ir a la iglesia. Usted dice, ¿cuándo? No dice la Biblia que el día de la fiesta José y María fueron a la fiesta y que el adolescente Jesús iba con ellos. Por eso nunca será buena política que alguien diga, hermano, bueno, mijo, tú tienes muchas cosas que hacer aquí, o tú vete al parque el día domingo, tu papá y yo nos vamos o tu mamá y yo, según se dé el caso, nos vamos a la iglesia. Yo creo que es algo correcto que venga la familia completa. En el entendido, cuando un niño es pequeño, el profeta dijo que él tiene un guía. La maestra, la madre, mejor dicho, es la primera, ¿qué es lo que dijo el profeta de Dios? Luego el maestro y el tercero. Después le dijo, tiene que él tomar la tercera alianza, que esa alianza la va a tener para toda su vida. Pero al menos el niño, mientras es niño, debe ser traído para ser instruido en la palabra de Dios. Usted lo puede traer de la mano. Llega el momento que conforme el niño se va creciendo y poco a poco como que se va soltando de la mano. Pero hay algo que el Señor dijo en su palabra: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se va a poder, nunca se va a apartar de ella. El profeta dijo, el muchacho se pudiera apartar de la carrera, pero la carrera nunca se va a apartar de él, si es que ha sido correctamente instruido. Y no importa si se descarría, si se va a las peores cosas del mundo, la persona nunca lo va a poder disfrutar igual, porque ya conoció algo mejor. Ahora, Jesús, él siendo un adolescente, lo llevaron al culto. Tenía 12 años. Y qué bueno que José y María eran ese tipo de creyentes, hablando humanamente. Ahora, pero eso no quiere decir que fue la última vez que fue al culto desde los 12 años hasta que cumplió los 30 años. Entonces dijo, bueno, yo me acuerdo que cuando niño me llevaban a la iglesia, así que es mejor que yo regrese a la iglesia. No, yo creo que lo hacía continuamente. Hermano, ese es un ejemplo, porque eso, ninguna persona que deja de venir al culto no va a tener absolutamente ninguna excusa. Oye, hay mucha gente que le da lo mismo. Y sabe una cosa, termino con esto leyendo esta escritura. Mire, en Lucas 4, esto yo lo he citado de memoria, pero lo quiero citar. En Lucas 4, aquí está Jesús en su mero ministerio. En Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado Jesús, y entró. Y mire, la Biblia dice, conforme a su costumbre. O sea, Jesús tenía la costumbre de ir a la iglesia. Entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Yo no creo que Jesús haya ido precisamente porque quizás sabía o percibía que ese sábado lo iban a poner a predicar. Él no llegó diciendo, bueno, si me ponen a predicar en la mañana, en la tarde me voy. Y así hay ministros, desafortunadamente. Los invitan, si los invitan un domingo, si solamente les dan el lugar para que prediquen en la mañana, el domingo en la mañana se despiden y se van a hacer qué cosa, o viceversa. Si saben que van a predicar por la tarde, se despiden, llegan hasta en la tarde. El domingo, ¿qué estuvieron haciendo? Solamente Dios sabe. Por eso,
Creo que esto es algo muy importante para nosotros, hermano. El saber que Dios, una de las primeras cosas que el Señor quiere de nosotros es que vengamos regularmente al culto. Ahora, Dios no nos va a traer a la fuerza, desde luego. No nos va a traer. Mire, tenía algo aquí en mi mente que quería decir respecto a Jesús. Con esto termino. Mire, la Biblia dice que Jesús resucitó por la mañana. Y entonces aparece ahí con aquellos discípulos de Maús. Todo el día estuvo predicándoles Jesús. Pero luego en la tarde, el mismo domingo, se aparece ya no los que iban rumbo a Maús, sino aquellos discípulos que estaban congregados por miedo, dice la Biblia. Por eso, mire, ahora esto no es para esta iglesia sí, porque yo sé que esto alguien más lo va a ver. Nosotros no estamos tratando de imponer ninguna regla a nadie, pero al menos dentro de nosotros sí tenemos reglas que tienen que ser respetadas. ¿Cuántas iglesias solamente tienen un solo culto el domingo por la mañana? ¿Y sabe qué? Le dicen a la gente que usted vaya, descanse el domingo a la tarde, váyase al juego, a ver el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es deshonrar al Señor Jesucristo. Por eso, mire, escuche. Yo sé que yo no voy a ser eterno, algún día no voy a estar aquí, pero usted nunca permita, escuche, nunca permita, aún los que están jóvenes que me están escuchando, nunca permita que eso vaya a suceder en esta iglesia. Nunca. Usted ofrézcale a la gente un día de campo, todos van gustosos, o invítelos a los niños, todos van gustosos. Es más, hay gente que tiene más devoción ir a los niños que venir a la iglesia entre semana. Y les estoy hablando a los ojos, yo sé que es verdad. Así que si algún día se le dijera, hermanos, el domingo en la tarde vamos a cancelar el culto para que usted vaya y visite a sus amigos, juegue, haga todo lo demás, hermano, la gente encantada. Usted nunca escuche, nunca permita que eso suceda. Vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esto apenas que es la introducción, Señor Jesús, de esto tan maravilloso que es tu palabra, Señor. Dios, tú tienes un orden, Señor Jesús, se permite que cada uno de nosotros nos ajustemos, Señor, a ese orden que tú has establecido en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a ustedes. Tomen su asiento.